La clase hoy se llama Ser emocionalmente completo. En esta clase vamos a aprender qué es el propósito de nuestras emociones, por qué nos debe importar, cómo procesarlas y qué tiene que ver eso con sanando nuestros matrimonios, qué tiene que ver eso con sanando nuestras adicciones y comportamientos de control. En realidad tiene muchísimo que ver. De hecho, esta clase es un base importantísimo para poder sanar adicciones, trauma relacional, nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, toda la manera en que vivimos, si sea sano o mal sano, tiene que ver con cómo reaccionamos y cómo interactuamos con nuestras emociones. Up ahead there's an open door. Now we'll find our way. Bienvenidos a la clase de hoy de Ser emocionalmente completo. Soy Misty Sánchez, soy psicoterapeuta, soy directora de Helaman Center. En Helaman Center ofrecemos un programa, esta clase es parte de ese programa, que se llama Rehabilitación y Resiliencia. En este programa ofrezco clases gratuitas para que podamos aprender cómo en realidad sanar nuestros matrimonios y nuestras familias, cómo sanar nuestras adicciones, nuestros comportamientos de control, nuestro trauma relacional y nuestra vergüenza tóxica. Suena como es muchísimo que estoy prometiendo que solo de un programa podemos aprender y crecer tanto. Pero la cosa que es muy padre es que la razón que eso es posible con un solo programa es porque todas esas cosas tienen el mismo causa raíz. La misma razón que nos causa desarrollar adicciones es la misma cosa que nos causa querer ser perfeccionistas. Es la misma cosa que nos causa disciplinar a nuestros hijos en una manera que no es eficaz y en una manera que no les ayuda. Es la misma cosa que nos causa traicionar a los que amamos. Es la misma cosa que lo hace muy difícil sanar trauma cuando otros nos han traicionado. Entonces, cuando ya conocemos la causa raíz de lo que está pasando, eso es cuando todo cambia, porque podemos empezar a sanar el problema real en cambio de solamente estar tratando los síntomas. Simplemente aprender, tener sobriedad o aprender a comunicarnos mejor en el matrimonio o aprender a controlar nuestro enojo. Esas son nada más pues tratando los síntomas. Es bueno, igual si tenemos una gripa, tratando los síntomas nos ayuda de plazo corto, ¿verdad? Nos ayuda a sentir mejor, pero no sana la enfermedad, no sana el problema. En este programa estamos interesados en sanar el problema, para que no estamos constantemente cayéndonos en el mismo ciclo, vez atrás de vez atrás de vez, y que estamos bien por un rato y luego no bien, y bien por un rato y no bien, y estamos constantemente como, pues, ¿qué hay mal de mí? ¿Por qué no puedo arreglarlo? Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Es súper importante, así que ya quiero empezar. Siempre tenemos que empezar y terminar con una oración. Helaman Center no es patrocinado por ninguna iglesia específica, pero incluimos a Dios en todo lo que hacemos. Entonces voy a invitar a José a ofrecer la oración para nosotros. Gracias, José, por estar aquí y estar dispuesto a ofrecer la oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, esta hermosa mañana que tenemos. Te damos gracias por la oportunidad de que Misty puede ayudarnos a entender un poco más cómo sanarnos. Te pedimos que nos bendigas y poder aprender mucho. Y decimos estas cosas en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, José. La clase de hoy es Ser emocionalmente completo. Para poder empezar en esta clase, quiero repasar un poco de la clase de la semana pasada. Esa clase se llamaba Por cosas pequeñas y sencillas.
Ahorita estamos en la primera etapa de este programa. Hay 3 etapas en este programa y estamos mero empezando la primera etapa. Entonces, si este es el primer video, si ese es el primer video que estás mirando, es buen lugar a empezar. Si quieres aprender más sobre lo que ya hemos aprendido sobre el triángulo de trama y varias otras cosas que son muy importantes para entender, pueden regresar a nuestro canal de YouTube que se llama Helaman Center y pueden ver los otros videos. También pueden escuchar nuestros podcasts. Bienvenidos a los que están escuchando el podcast, bienvenidos a los que están mirando este ya pregrabado. Si están aquí en vivo, la razón que hacemos estas clases en vivos es porque las hago por ti. Quiero que ustedes pueden aprender y crecer lo más posible. Así que quiero que puedan preguntar preguntas y podemos guiar la clase para que sea exactamente lo que tú necesitas hoy. Así que bienvenidos a todos que están aquí en vivo. Por favor, comentan, digan hola, salúdame, díganme sus preocupaciones. Si no tiene que ver con el tema de hoy, la pregunta, no te preocupes, pregúntalo por todos modos. Si están mirando este pregrabado y están interesados en participar en una clase en vivo, pueden participar en cualquier que tenemos 2 cada semana, y pueden preguntar cualquier cosa que les está preocupando. Por eso los hago en vivo. Ok, la semana pasada, la clase por cosas pequeñas y sencillas. Ahí en esa clase aprendimos sobre diarias. Diarias es una herramienta súper, súper importante. Es una de las primeras cosas que enseño cuando tengo adictos o cuando tengo personas con comportamientos de control. Es súper, súper importante. Aprendimos cómo hacer diarias en una manera que es eficaz. Básicamente, diarias son metas que hacemos. Debemos estar siempre trabajando en una diaria, pero como todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, hacemos metas y tendamos a no cumplirlas. Eso no es porque nos falta a nosotros autocontrol, no es porque somos malos, no es porque nos falta algo como persona. Es porque no lo estamos haciendo correctamente. Cuando aprendemos cómo hacerlo eficaz, pues funciona. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué son las reglas o las guías para poder hacer diarias correctamente? Pónganlo en el chat si se recuerdan unos de las guías que les di la semana pasada. Mientras que ustedes van escribiendo en el chat o en los comentarios, si están mirando esto ya pregrabado, voy a repasar unos. Primero, deben ser escritas. Tienen que ser escritas, tienen que ser escritas, tienen que ser escritas, no importa cuántas veces que lo digo, todavía muchos no me creen. Dicen, no, pues yo sí me recuerdo. Sí, yo sé. Sí se recuerdan, yo sé. Pero esa no es la razón que los estamos escribiendo. Los estamos escribiendo por muchas razones. Una de esas es porque cuando lo escribimos estamos incluyendo diferentes partes de nuestro cerebro que no incluimos cuando solamente está en nuestra mente. Otra guía es que tenemos que hacerlos cada día. Es algo que tenemos que llevar seguimiento, no es una vez al mes o una vez a la semana. Otro, tienen que ser lo más específico posible. Tienen que incluir cuánto y cuándo. Sí, hoy voy a poder hablar. Tenemos que incluir cuánto y cuándo. ¿Qué tan a menudo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Luego deben ser difíciles, pero no imposibles. Si estás echándote ganas, debes poder completar tu diaria como unos 80% del tiempo. Si lo estás completando 100% del tiempo, muy bien hecho. Es tiempo seguir al siguiente diaria. Ese ya lo tienes, ya es fácil, ya es natural, ya hay una conexión establecida. Bien hecho, sigue adelante al siguiente, ¿ok? Debes estar fallando cada vez en cuando. Si solo estás completándolo como un día a la semana o algo así, es demasiado difícil o no es suficientemente específico. Entonces hay que cambiar la diaria para que sea más específico o más sencillo. La otra guía es que no debemos tener más que una o máximo 2 diarias a la vez. Yo sé que tenemos nuestra lista.
de todo lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Y eso es bueno. Y sí, recuérdate de esa lista. Esa es nuestra meta final hacia dónde estamos apuntándonos. Pero esa no debe ser tu lista de diarias, que quiero hacer ejercicio cada día y quiero tomar más agua y quiero ser más paciente y quiero arreglar mi matrimonio y quiero ser organizada y quiero todas esas cosas. Qué buenísimo, pero solo una a la vez. Y muchas veces nos desesperamos y decimos, no, pero ya quiero estar allí, ya quiero ser esa persona, ya no quiero esperar, tengo toda la vida esperando y fallando y ya quiero. No, una a la vez, para que sea una conexión físicamente establecido, algo real ahí en el cerebro, para que sea natural. Y luego, cuando ya es natural, agrega el siguiente. Es muchísimo mejor ir paso por paso, calmamente caminando, que tratando de saltar vez, atrás de vez. ¿Cuántos kilómetros puedes ir nada más saltando? No mucho, ¿verdad? Te vas a cansar y te vas a dar por vencido. Pero ¿cuántos kilómetros puedes ir caminando? Muchísimas más, ¿verdad? Entonces, queremos enfocarnos en solamente una, máxima 2 a la vez. Ok, aquí está la lista otra vez de esas guías para que las pueden ver. La última guía, lo más importante que todos, es tenemos que revisarla al final del día. Eso es cuando el mente se pone feliz. Eso es cuando funcione nuestros diarios, porque ese es el momento que el cerebro hace la conexión entre el hecho de que salió muchas químicas bonitas hoy, salió endorfinas, salió serotonina, salió dopamina, me sentí placer, me sentí seguro, me sentí feliz. Y la razón que salió todo eso es porque trabajé en mi diaria y me sentí orgullosa de mí misma. Por eso, si quiero sentir placer, debo hacer una diaria. Y siguiente día es más fácil, un poquito más fácil, completar tus diarias, porque tu cerebro todo lo que quiere es dopamina, quiere sentir placer, quiere endorfinas, quiere sentir feliz, quiere ser serotonina, quiere sentir resiliente y seguro y amado. Entonces, eso es lo que quiere tu cerebro, dáselo. Y permítele entender y dile, nuestro cerebro es tan hermosísimo, pero tan menso, dile, esta es la razón que me sentí un poquito mejor hoy. Dices a tu cerebro eso cuando revisas y rayas tu diaria. Eso permite a tu cerebro conectar el hecho de que, rayé este diario, lo terminé, sí lo hice. Aprendimos en la clase pasada varias diferentes maneras de ayudarnos a recordar, llevar un seguimiento de nuestros diarios, porque aunque tenemos todas estas guías y tenemos una diaria muy específica, no es, voy a ser más organizada. Eso no es específica y no tenemos cuándo tampoco, ni cuánto. Entonces, en cambio de voy a ser más organizada, tendrá que ser algo como voy a organizar mi escritorio este lunes antes de irme a trabajar. Esa es una diaria muy específico, me dice cuánto y cuándo. Esa sería una diaria que solo me va a durar un día, ¿verdad? Y luego puedo seguir al siguiente diaria. Pero ya cuando tenemos esas diarias muy específicas, muy establecidas, ¿cómo vamos a recordarnos hacerlo? Tenemos buenas intenciones, pero lo escribimos y luego salimos por el día y luego regresamos al final del día y miramos nuestro diario ya escrita y decimos, ¡ah! Se me olvidó, no lo hice. Entonces, ¿cómo podemos llevar un seguimiento durante el día? Les di varias diferentes consejos de diferentes cosas que pueden elegir o pueden tratar. Recuérdense que tu meta es encontrar algo que funciona para ti. Quizás una cosa no funcionó, entonces trata diferente cosa y diferente hasta que encuentras la cosa que funcione. Aquí hay unos ideas,
de cómo hacerlo. Uno es escribirla en un cuaderno que llevas contigo durante el día. Otro es pegarlo en el espejo de tu baño o en tu refrigerador o en un lugar donde lo ves todo el día. Otro es usar pulseras, que pones una pulsera en tu mano derecha y esa representa tal diaria y cuando lo completas lo mueves al otro mano. Otra es usar aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones muy buenas. La tarea que les di la semana pasada era elegir cómo llevarás el control de tus diarias y empezar a hacerlo. Entonces pongan en el chat y en los comentarios cómo les fue esta semana. ¿Qué elegiste tratar tú? ¿Elegiste usar una aplicación? Les di sugerencias de varias aplicaciones específicas en la semana pasada en la clase de por cosas pequeñas y sencillas. ¿Cómo les fue? Quizás usaron pulseras o quizás inventaron otra cosa para ayudarles a recordar su diaria durante el día. ¿Cómo te fue? Y si quieren también escribir qué era tu diaria y cómo te fue con esa diaria, si lo pudiste completar una mayoría del tiempo o no. Y si no, ¿por qué piensas que no? ¿Qué era la cosa que piensas que te impidió de tener éxito en eso? La clase de hoy, ser emocionalmente completo. Ok, esta clase es la primera clase que enseño cuando tengo clientes que son jóvenes. Esta es súper, súper importante. De hecho, si sé que solamente voy a tener una sesión con un joven, esta es la única cosa que les enseño. Es esta clase y la clase que viene. Los pongo juntos y eso es lo que aprendemos. Aprendemos sobre pues las siguientes 2 clases que vienen. Porque aprendemos sobre qué son nuestras emociones, cómo reconocerlas, por qué son importantes y cómo procesarlos. Si nada más sabes eso el resto de tu vida y no sabes nada más sobre cómo vivir en una manera sana, más o menos ahí vas a poder aprender las demás cosas si te enfocas. Y naturalmente vas a poder vivir en una manera sana si te enfocas y te rodeas con otras personas que igual están esforzándose. Entonces, por favor, siguen mirando las otras clases porque van a aprender muchísimas cosas súper importantes. Pero si esta es la única clase que miran, adelante. Miran esta y la clase de Encuentra la Realidad. Ok, a lo largo de este programa vamos a aprender muchísimas herramientas. Como les dije antes, podemos sanar muchas cosas porque tienen el mismo causa raíz. ¿Qué es esa causa raíz? ¿Qué nos causa desarrollar adicciones? ¿Qué nos causa tener comportamientos de control? De querer tener la casa limpia, de querer ser perfeccionista o de querer ser el mejor trabajador o de querer tener los niños muy bien comportados con sus calificaciones muy buenas y que tenerlos todos felices y todos bien. ¿Qué nos causa sentirnos así y desarrollar esos comportamientos y esas adicciones? ¿Qué nos causa no poder sanar trauma que hemos tenido en el pasado? ¿Qué nos causa ser codependientes? Todo de eso, también que nos causa entrar en el triángulo de drama. Oh, eso es súper clave, ¿verdad? Todo de eso tiene solo una causa raíz. Y eso es que nos falta desarrollo de la vulnerabilidad. Y la cosa que causa eso es que no estamos lidiando, gestionando nuestra vergüenza tóxica. Entonces tenemos vergüenza tóxica y falta de vulnerabilidad. Cuando sanamos nuestra vergüenza tóxica y aprendemos cómo gestionarla y desarrollamos la vulnerabilidad, no solamente aquí en la córtex prefrontal de que, sí lo entiendo y sí entiendo más o menos cómo hacerlo. En realidad hacer conexiones en el cerebro desde el sistema límbico, el parte animal, hasta el parte humano, que es la córtex prefrontal. Cuando tenemos conexiones desarrolladas, luego es natural usar la vulnerabilidad y es la primera cosa que el cerebro va a tratar de hacer para hacernos sentir mejor. Cuando tenemos esas 2 cosas que ya estamos sanando vergüenza tóxica y estamos usando la vulnerabilidad para conectarnos,
El cerebro no quiere utilizar ni desarrollar comportamientos de control ni adicción y quiere y puede y naturalmente lo hace, sana trama relacional, sana trama de traición, no vive en una manera codependiente, no entra en el triángulo de drama. ¿Por qué esas cosas no funcionan? Pues funcionan poquito. Esa es la razón que los usamos cuando no tenemos otra opción. Cuando no tenemos la vulnerabilidad, usamos todas esas cosas porque sirven para ayudarnos a sentirnos conectados y distraernos de cómo nos sentimos, porque no lo entendemos, así que hay que distraernos, ¿verdad? Pero no funciona ni un décimo del eficaz que sirve la vulnerabilidad. Entonces, cuando el cerebro desarrolla la vulnerabilidad, pues ya no quiere usar las otras cosas y podemos sanarnos. Y también les doy otros pasos para en realidad sanar adicción y cosas como así, pasos que son muy importantes, pero la fundación de todos esos pasos es la vulnerabilidad y sanar la vergüenza tóxica. Pero el clave para poder ser o hacer la vulnerabilidad, tienes que poder procesar tus emociones. De hecho, déjame poner la imagen de la vulnerabilidad. Aquí pueden ver la vulnerabilidad significa qué me siento yo y por qué. ¿Y qué te sientes tú y por qué? Antes que reacciono. En un rato vamos a tener la clase de la vulnerabilidad y vamos a aprender más qué significa eso, cómo desarrollarlo, porque no lo hemos desarrollado ya. Pero la fundación, el base de eso es qué me siento yo y por qué. ¿Y qué te sientes tú y por qué? ¿Cómo vamos a poder hacer la vulnerabilidad si no podemos reconocer las emociones? Ni siquiera ni sé cómo me siento, mucho menos por qué. Entonces, súper importante esta clase para poder desarrollar la vulnerabilidad. También con la vergüenza tóxica. Con la vergüenza tóxica, para poder sanarla, tenemos 2 pasos. Y las 2 de esos pasos tienen que ver con reconocer nuestras emociones y procesarlas. Entonces, súper, súper, súper importante. Si están ya más avanzados en el programa y solo están mirando esta clase como repaso, qué bueno, gracias por estar aquí. Esta clase es tan importante. Muy a menudo tengo clientes que llegan hasta el nivel 2 o 3 y todavía no saben cómo procesar sus emociones. Entonces, muy bien hecho en regresar a esta clase para poder recordarlo y aprenderlo de nuevo. Por favor, pongan en los comentarios tus preguntas. ¿Qué es la razón que no has podido aprender cómo desarrollar tus emociones? Déjame ayudarte. Quizás no sabes qué es la razón, ¿verdad? Porque sabías la razón, ya lo ibas a poder arreglar. Pero déjame saber si tienes dudas, si te está haciendo difícil y te ayudo, ¿ok? Voy a darte o voy a presentarte a una de mis herramientas preferidas. Aquí es el formato de procesar. Este formato es clave para el resto del programa. Vamos a empezar a aprender hoy cómo utilizarlo. En 2 más clases tenemos una clase que se llama Encuentra la realidad. En la clase de Encuentra la realidad aprendemos cómo utilizar todo este formato de procesar. Aprendemos cómo funciona el cerebro, cómo trabajar junto con eso en cambio de contra, cómo naturalmente funciona el cerebro, para que estamos exitosos en procesar emociones y entender qué es real y qué no es real. Pero hoy vamos a aprender a hacer nada más un parte del formato de procesar. Déjame poner otra vez esa imagen. Pueden ver en este formato de procesar que tenemos varias cajas con diferentes colores y también al lado de las cajas tienen diferentes números. Si miran la primera caja hasta mero arriba, dice el número 1, dice provocador. Eso es el evento, eso es lo que nos pasa. Luego, si van hasta como el medio del formato de procesar, pueden ver una caja azul oscuro con el número 2. Esa dice emociones. Esa es la caja. Esa es la caja que vamos a aprender a utilizar hoy. Emociones.
Cuando queremos procesar qué es real y qué no es real, la primera cosa que ponemos es el provocador, es lo que nos pasó. Mi esposo me gritó o me desperté tarde en la mañana y lo que sea que es, que nos pasó, que nos causó sentir emociones o nos causó sentir algo. Luego, en el número 2, vamos a escribir nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones? Pues el provocador me desperté tarde en la mañana. Mis emociones, me sentí estresada, me sentí frustrada, me sentí apurada, me sentí ansiosa. Todas las emociones que me sentí, ¿verdad? ¿Cuántas diferentes emociones hay? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Pónganme en los comentarios y en el chat. ¿Cuántas diferentes emociones existen? Como miles y miles, ¿verdad? Sí. Pero esas emociones llamamos emociones secundarias. Tenemos unas tantas emociones que llamamos emociones primarias o emociones fundamentales. Y de esas emociones, de todas las miles de emociones, solo son 9 que son fundamentales. Es decir, solo hay 9 emociones que existen. Todos los otros miles de emociones son emociones que utilizamos para mejor expresar una de esas 9 emociones o para cubrir una de esas 9 emociones. En esta imagen pueden ver las 9 emociones. Tenemos gozo, pasión, amor, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica. De esas 9 emociones, ¿cuántas son positivas y cuántas son dolorosos? Pues solo son 3 que son positivas, que son no dolorosos, ¿verdad? Y los otros 6 de abajo, miedo, dolor, traición, soledad, culpa, vergüenza tóxica, no se siente lindo sentirlas, ¿verdad? Son incómodos, son dolorosos. Con nuestras emociones dolorosas, el cerebro no puede identificar la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Al buscar exactamente el mismo lugar en nuestro cerebro, se activan las mismas partes de nuestro cerebro. Entonces, si alguien te encaja con un cuchillo o si alguien te hace sentir traicionado, el cerebro va a pensar que es el mismo tipo de dolor. ¿Para qué nos sirve el dolor? ¿Por qué tenemos la sensación de dolor? ¿Por qué existe? Pues la razón es para decirnos o indicarnos que hay algo mal, ¿verdad? Algo mal está pasando. Alguien me encajó con un cuchillo, tengo dolor, algo mal está pasando, voy a morir si no paro el dolor, ¿verdad? Eso es porque tenemos y experimentamos dolor, para que podamos reconocer, ok, tengo que arreglar algo para que no muera. Nuestras emociones no son diferentes, nos sirven para algo. Muchas veces crecemos no entendiendo el propósito de emociones. Crecemos en hogares llenos de etiquetas y reglas. Tenemos una clase específicamente sobre esas etiquetas y reglas y aprendemos qué nos pasa en nuestra niñez cuando estamos rodeados con un ambiente de etiquetas y reglas. Y no son reglas como recoge tu cuarto y cosas así, es algo muy diferente. Entonces, si están interesados en eso, pueden buscar nuestra clase que se llama Etiquetas. Y si están mirando las clases en vivas y no quieren seguir antes de nosotros a ver los demás, sigue mirando este grupo en vivo y vamos a llegar a esa clase eso es en el etapa 2. Ok, entonces, con nuestras emociones, nos sirven para indicarnos que algo está pasando. Pero cuando crecemos en un ambiente de esas etiquetas de como, oye, los hombres no lloren, o no me grites, o no estés enojado conmigo, no me trates así, qué grosero. O cosas como, ya no llores, no pasa nada. Esas reglas que nos ponen, esas cosas que nos dicen de niños pequeños, nos enseñan que las emociones son mensos, que las emociones no sirven para nada. De hecho, las emociones son debilidad.
Las emociones son un pecado. Las emociones son algo que si tienes suficiente autocontrol, si eres suficiente bueno y dominas tu propio ser suficiente como un buen hombre y buena mujer debe hacer, vas a lograr a no tenerlas. Vas a lograr a solo tenerlas por un breve momento, poder controlarla o ignorarla y seguir adelante. Por eso tenemos todo ese día de que cuando estás enojado, cuenta a 10, vas a ignorarlo, vas a controlarlo y vas a seguir adelante. Porque estar enojado es un pecado, ¿verdad? O cuando te sientes cualquier emoción negativa, eso es malo, es negativo, hay que ignorarlo, hay que controlarlo. Oh, por favor, no. No, 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 no. Si alguien me encajaba con un cuchillo, voy a solo decir, ok, este dolor solo lo voy a aguantar, solo voy a ignorarlo y voy a controlar el dolor y voy a seguir adelante. No, voy a decir, ok, duele y el dolor me sirve para darme cuenta que tengo que hacer algo. Tengo que ir al doctor para que me quiten el cuchillo, si no voy a morir, ¿verdad? Um, suena ridículo cuando es algo físico, como un dolor físico, de solo, ok, es un dolor físico, lo voy a ignorar porque es malo, no debo sentirlo, no, eso es ridículo. Es igual con las emociones. Con nuestras emociones, a ver, tuve una imagen aquí que hablaba sobre eso. ¿Dónde estás? ¿Quién sabe? Esta imagen aquí quiero compartirles. Esta es son unas fotos de las mismas emociones fundamentales, esas 9 emociones fundamentales. Y también pueden ver que agregué unas otras que no son las emociones fundamentales. Estas son las tarjetas que utilizo con niños pequeños para que puedan ir reconociendo sus emociones. Es un poquito más fácil para ellos porque tiene las caritas y pueden ir reconociendo que esas caritas, cómo me siento. La razón que agregué unas aquí que no son las emociones fundamentales, y de hecho ni son emociones, aquí agregué hambre, enfermo, cansado. También agregué tristeza, que sí es una emoción. Pero esas cosas que son fisicales, son sentimientos fisicales de hambre, de cansancio, de enfermo, están tan enraizados con nuestras emociones que es muy, muy, muy útil para los niños empezar a reconocer esos también porque provocan emociones muy fuertes. Entonces, un poco más tarde en la clase vamos a hablar más sobre esas tarjetas. Pero si están tomando esta clase como parte de nuestro programa de resiliencia y rehabilitación que ofrecemos en nuestro sitio en línea, van a tener estas tarjetas, los pueden imprimir o pueden tenerlo digitalmente para que puedan utilizarlo con sus niños. Son increíblemente útiles, muy, muy, muy importantes utilizar con sus niños. Y al rato vamos a hablar un poco más sobre eso. Si quieren tomar parte de ese curso en línea, pueden ir a nuestro sitio, se llama hillemancenter.com. Lo pondré en el chat. Y allí pueden tener más información de ese programa. En ese programa van a participar en estas clases gratuitas, pero además que eso tienen muchas tareas diarias que les doy, ejercicios, diagnósticos, diferentes cosas y asignaciones que les doy. También yo les ayudo individualmente, hago un curso específicamente hecho para ti, te dejo saber en cuál orden hacer las diferentes clases y diferentes ejercicios y te ayudo frente a frente virtualmente una vez al mes con una sesión privada también, para que te pueda ir guiando con tu tarea, apoyándote y todo eso. Así que pueden ir al sitio para encontrar más información sobre eso. Nuestro cerebro tiene una función primaria y eso es mantenernos vivos. Y eso es lo que el cerebro va a hacer. Y las emociones le ayudan a hacer eso si nosotros estamos haciendo caso a las emociones. El enojo es una emoción muy, muy fuerte y muy importante. Tenemos la clase la semana que viene, se llama El enojo es bueno. Y en realidad sí es bueno. No es un pecado, no es algo que debes
sobreaguantar o que debes aprender a controlar. No, aprendemos cómo expresar el enojo en una manera sana en esa clase, porque no es el enojo que es malo, sino es como solemos expresarlo muchas veces. Y aprendemos más sobre eso en la clase que viene. Pero quiero utilizar ese ejemplo del enojo por un breve momento para ayudarnos a entender más sobre lo que está pasando con nuestras emociones fundamentales. Las 6 emociones fundamentales, déjame poner otra vez esa imagen. Miedo, dolor, traición, soledad, culpa, vergüenza tóxica. Esas son muy dolorosas, especialmente los 3 de abajo, soledad, culpa y vergüenza tóxica. Esas son muy, muy dolorosas. De hecho, si no expresas esas 3 de abajo, es casi imposible no desarrollar una adicción o comportamiento de control. Si estás de manera consistente no expresando esa soledad o esa culpa o esa vergüenza tóxica, vas a desarrollar una adicción o comportamiento de control para apoyarte en distraerte de ese dolor. Pero esa es otra clase para otro día. Cuando experimentamos esas 6 emociones dolorosas y no estamos utilizándolo para decirnos, ok, hay algo mal, voy a procesarlo, voy a arreglarlo y voy a seguir adelante. Si no sabemos cómo procesar la emoción, y generalmente es porque no lo aprendimos en nuestra niñez, porque no lo miramos modelado, así que ¿cómo vamos a poder hacerlo, verdad? Si no lo expresamos, tenemos que a fuerza distraernos con otra cosa o usar una adicción para poder aguantar el dolor y ignorar el dolor. Y lo que nos ayuda a poder hacer eso es que cubrimos la emoción con otra emoción secundaria. No es la emoción real, esa emoción secundaria. Por decir, si yo me siento traicionada, traición es una emoción muy potente y muy dolorosa. Si no lo voy a procesar, si no lo estoy procesando, lo voy a cubrir con otra emoción. Casi siempre lo cubrimos con enojo, porque enojo es una emoción muy fuerte y muy potente, muy poderoso. Y la cosa hermosa sobre el enojo, hermosa, horrible, no sé cuál, pero la cosa padre sobre el enojo es que para el cerebro enojo no es nada doloroso. De hecho, enojo se siente que estamos en control. Nos da un sentimiento de poder, de estar en control, de poder controlar todo alrededor de nosotros, de estar fuerte. Entonces, no es que tengo dolor y que me siento afuera de control, no, es que estoy enojada, estoy en control. Yo voy a elegir qué me pasa y voy a controlar cómo tú reaccionas y cómo esa y ese y ese y ese. Entonces, el enojo es muy útil si quieres vivir en una manera más sana. El enojo no solamente es esa como gritando y así, 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 sino también ansiedad es una forma de enojo. Si tienes ansiedad, esa es enojo. Estrés es una forma de enojo. Molesta es una forma de enojo. Ofendido es una forma de enojo. Entonces, muchos dicen, pues yo no soy una persona muy enojón, pero sí tengo mucha ansiedad. Esa es enojo. Y lo estás usando para cubrir una emoción real. Enojo nunca es la emoción real. Nunca. Nunca es la emoción real. Es una emoción secundaria. Siempre está cubriendo la emoción real. Cuando reconoces la emoción real, eso es cuando puedes decirle a tu cerebro, mira, no estás enojado, te sientes traicionado, o te sientes solo, o te sientes vergüenza tóxica. Y cuando el cerebro entiende, dice, oh, ok, y lo puedes procesar y seguir adelante y salir de esa emoción, seguir adelante a la siguiente emoción, en cambio de estar constantemente atrapado en esa emoción. Es horrible estar atrapado en ansiedad, estar atrapado en estrés, estar atrapado en enojo. Es horrible y no nos ayuda y mata a nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, reconocerlo es el primer paso.
Vamos a hacer unos ejemplos ahorita para ayudarnos a empezar a reconocer la emoción real, la emoción fundamental. Si tu hija sale en el calle corriendo atrás de su pelota y viene un carro muy recio, ¿cómo vas a reaccionar? La mayoría de nosotros vamos a reaccionar gritándole, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Ya vente por acá, vente, ¿verdad? Estamos expresando enojo. Esa niña cuando nos mira va a pensar, ay, mi mami está muy enojada, hice algo muy mal y va a regresar corriendo. Pero no estamos enojados. Esa está cubriendo una emoción real, una emoción fundamental. No es la emoción real. ¿Qué es la emoción real? Ponlo en el chat o en los comentarios. ¿Qué es la emoción real? Si miramos estas emociones fundamentales, ¿cuál de esas sería? Muy probable que es miedo, ¿verdad? Tenemos miedo que va a morir. Por eso lo cubrimos con enojo, porque era un nivel muy extremo de miedo. Y eso es algo muy clave mencionar también. Lo más fuerte que es la emoción fundamental, lo más fuerte que tiene que ser el enojo que lo cubre. Si miras a alguien muy, muy, muy enojado o muy, muy, muy estresado, muy, muy, muy ansioso, porque recuérdense, eso es enojo, significa que su emoción fundamental que están experimentando en ese momento es muy potente. Tienen mucho dolor y no saben cómo expresarlo ni procesarlo. Por eso lo cubren con enojo. Podemos empezar a darnos cuenta, esas personas no son enojones. No, no lo son. No son malos, no son que les falta autocontrol. No, sino que tienen mucho dolor que no saben cómo procesar y están atrapados en él. ¿Qué otro ejemplo? Si vamos caminando con nuestra pareja y el pareja mira a otra mujer que está caminando en la calle en su minifalda y está como mirándola pasar, ¿cómo vamos a reaccionar? Como, ¿cómo te atreves a mirarla así? ¿Qué? Yo solo soy un pedazo de carne también y que eres grosero y eres un animal y que... ¿verdad? Quizás así vamos a reaccionar con enojo, pero ¿qué es la emoción real? El enojo no es lo que en realidad estamos experimentando. ¿Qué es la emoción real? Muy probable que es traición y vergüenza tóxica. Déjame explicar unos de esas emociones, de hecho, para que hacen más sentido. Estas emociones fundamentales, gozo, creo que la mayoría de nosotros entendemos que es gozo, ¿verdad? Felicidad. Pasión, esa no es solo pasión sexual, sino es pasión como ánimo, como la emoción que te sientes cuando miras tu, tu equipo preferido de fútbol y estás como, ya, vámonos, y así, eso es pasión. El sentimiento que tienes cuando leas un libro que te encanta y estás como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa es pasión. Amor, tenemos miedo, tenemos dolor y tenemos traición. Traición es cuando alguien debe cuidarnos y amarnos, pero son ellos que nos duelen. Un ejemplo, no solo es traición sexual, sino es todos aspectos. Un ejemplo es como un hermano menor y su hermano mayor. Su hermano mayor debe proteger y amar a su hermano menor y viceversa, ¿verdad? Son hermanos, deben amarse y protegerse. Pero cuando un hermano quita la pelota del otro, es el hermano que le dañó. Es mi hermano que me está haciendo triste y es él que me debe amar. Esa emoción es traición. Pero ¿cómo lo va a expresar el niño? Lo va a expresar con enojo, muy probable, ¿verdad? Va a decir, dame mi pelota y lo va a pegar, ¿verdad? Pero en realidad lo que está experimentando es traición, no es dolor. Cambia todo el mundo cuando empezamos a reconocer la emoción real, ¿verdad? Cuando puedes ayudar a ese niño a reconocer, mira, no estás enojado ahorita, estás enojado, pero eso no es la emoción real. ¿Qué es la emoción real? Que esa no es real, es traición, ¿verdad? Te sientes triste porque tu hermano debe amarte y cuidarte y es el que te dañó.
Ahora que ese niño entiende que es traición que se siente, lo permite poder procesarlo y salir. Y vamos a aprender cómo hacer eso en las 2 clases que vienen. Ok, con las otras. Después de traición tenemos soledad, que nos sentimos solo. Tenemos culpa, que nos sentimos culpa en algo. Y luego tenemos vergüenza tóxica. Tenemos varias clases que se tratan de vergüenza tóxica. De hecho, todo este programa se trata de vergüenza tóxica. Vergüenza tóxica es complejo. Vamos a aprender más sobre eso en otras clases. Si ya quieres entenderlo, vaya a ver nuestras clases que se llama vergüenza tóxica y borrar la vergüenza tóxica. Pero básicamente lo que es, culpa es hice algo mal. Vergüenza tóxica es soy algo mal. Culpa es me equivoqué. Vergüenza tóxica es soy una equivocación. Esas ideas y bases fundamentales de lo que nos sentimos de nosotros mismos, esa es vergüenza tóxica. Vergüenza tóxica es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos y sobrevivir. Y hablamos más sobre eso en el futuro, pero es increíblemente doloroso. Tu cerebro no te permite experimentar vergüenza tóxica nunca por más que unos milisegundos. En toda tu vida nunca lo vas a experimentar por más que unos milisegundos porque es tan doloroso. El segundo que lo experimentas, tu cerebro a fuerza va a hacerte procesarlo si sabes cómo, y eso vamos a aprender, o ignorarlo o pasarlo a otro. Aprendemos más sobre eso en la clase de vergüenza tóxica, pero muy importante entender eso. Entonces, con esa mujer, el ejemplo de la mujer que mira a su pareja mirar a otra mujer, pues va a sentir quizás soledad, va a sentir dolor, va a sentir traición y va a sentir vergüenza tóxica, porque es muy probable que hay un parte de ella que dice, ya ves, no eres tan bonita como ella. Ya ves, no eres suficiente para él. Nunca vas a ser suficiente para él. Nunca vas a encontrar un hombre que en realidad te ama. Tú atraigas personas tóxicas. Todas esas frases que su cerebro le va a decir en ese milisegundo, esa es su vergüenza tóxica. Es muy, 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 muy doloroso. Entonces lo va a cubrir con mucho enojo. Y se va a poner muy molesta, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? ¿Verdad? Yo mire eso, yo no soy mensa. Otro ejemplo. Esto es uno un poco difícil para muchos reconocer qué es. Ricardo está manejando y hay tráfico y está tarde para su trabajo y se pone frustrado. Frustración es una forma de enojo, ¿verdad? Entonces él empieza a gritar al carro, al auto enfrente de él y dice, ya vete, el semáforo no se va a poner más verde, vámonos, ¿verdad? ¿Qué es su emoción que está expresando? Es enojo. Pero se recuerdan, el enojo no es la emoción real. Entonces, ¿qué es su emoción real? ¿Qué está cubriendo? El enojo. Muy probable que es vergüenza tóxica. Déjame explicar. Si llega tarde a su trabajo, ¿qué va a pensar su cliente que está esperándole ahí? Va a pensar, como que este hombre no le importa nada, ¿verdad? No es responsable, no le importo yo, no da importancia a mi tiempo y a mis necesidades. Entonces va a pensar como que no quiere usarlo en el proyecto, que no quiere, ¿verdad? Y esa es vergüenza tóxica, porque Ricardo va a pensar o va a empezar a pensar, ya ves, todos van a ver que eres inútil, como tú ya sabes que eres inútil. Ya ves, van a verlo. Van a ver que tú eres irresponsable. Van a ver que tú no vales nada. Van a ver que te falta, que no eres suficiente, como tú ya sabes. Hablamos más sobre eso en la clase de vergüenza tóxica, pero eso muy probable es lo que está cubriendo, es vergüenza tóxica. Ok, último ejemplo antes de seguir adelante. María apenas tuvo una discutación con su esposo
Y se fue a su cuarto, se tira en la cama y empieza a llorar. Y empieza a decir, nunca voy a tener un matrimonio feliz. Esto nunca, no importa lo que hago, nunca me va a salir. Mi esposo no me va a amar. No vamos a estar felices. No sé qué hacer. ¿Qué emoción está expresando? Yo diría que es ansiedad, estrés, miedo. Y miedo sí es una emoción fundamental, pero ¿qué estaría cubriendo la ansiedad y el estrés? Muy probable que está cubriendo traición, que es su esposo que la debe cuidar y amar, pero es él que la dañó en ese momento. Y suena muchísimo como es vergüenza tóxica. Yo nunca voy a tener un matrimonio feliz. Yo no sé qué hacer. No importa lo que hago. Todo de esas nos lleva al base de que, ya ves, yo no soy suficiente. Ok. Es muy importante identificar nuestra emoción fundamental, porque las emociones están allí para ayudarnos. ¿Por qué es importante ser consciente de nuestra emoción verdadera? Pues es porque es el señal muy, muy fuerte y punzante que necesitamos atención inmediata. Nuestro cerebro necesita ayuda para aprender o para procesar, para comprender algo. Emoción es tu cerebro diciéndote, algo está pasando y no lo comprendo. Entonces tienes que ayudar a tu cerebro a comprenderlo. Tienes que decir a tu cerebro, ok, mi esposo me está criticando, me causa sentir emociones. Ese es tu cerebro diciendo, ok, yo no sé dónde poner esto, yo no sé qué significa. ¿Qué significa? ¿Significa que estoy en peligro? ¿Significa que no valo nada? ¿Significa que, qué significa? Tienes que decirle a tu cerebro qué significa. Y eso es porque tienes emociones. Es tu cerebro diciendo, ayúdame a comprender esto, porque no sé dónde ponerlo en mis cajas de organización. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Procesarlo y decir a tu cerebro qué es. Vamos a aprender cómo utilizar el resto del formato de procesar en la clase de Encuentra la realidad para que podamos hacer eso. Es importante mencionar la negación. Tenemos todo de una clase sobre la negación. Se llama Derrumbando la negación. Pero hay que mencionarlo ahorita. Cuando negamos ciertas cosas, negamos que tenemos emociones, no podemos identificarlas, no podemos procesarlas y luego nos caemos en grandes problemas. Hay muchas formas de negación. La minimización, la omisión, la comparación, la honestidad, la intelectualización, la manipulación, el cumplimiento, muchas diferentes formas de negación y aprendemos más sobre eso en la clase de negación. Pero hay que ser conscientes de no negar para que podamos estar reconociendo las emociones y poder procesarlas. A menudo tengo la pregunta de clientes que si cubrimos emociones positivas también. Esas tres positivas que tenemos, amor, pasión y gozo, si cubrimos esas con otras emociones y necesitamos reconocer que son esas tres, la respuesta es no. No cubrimos las emociones positivas. El cerebro no tiene una razón para qué. ¿Se recuerdan la razón que cubrimos la emoción con otra? Es porque no queremos experimentar esa emoción fundamental, porque es doloroso. Las emociones positivas no son dolorosas, queremos experimentarlas, así que no los cubrimos. Pero muchas veces utilizamos otras emociones para mejor expresarlo. Entonces, para mejor expresar mi gozo, quizás voy a sentirme animada o voy a sentirme feliz o voy a sentirme paz. Esa depende en cómo quiero mejor expresar exactamente qué tipo de gozo que es. Entonces, no cubrimos las emociones positivas, solamente las emociones negativas. Ahorita quiero hablar sobre un fenómeno que se llama el falso yo. El falso yo es algo muy, muy común que desarrollamos
Y es un indicador que falta desarrollo en nuestro cerebro. Es un indicador que es muy probable que tenemos adicciones o comportamientos de control. Déjame explicar qué es. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Si hay un niño pequeño y crece en un ambiente abusivo, este ejemplo va a ser extremo, ¿ok? Porque es más fácil ver qué está pasando con un ejemplo extremo. Pero para poder desarrollar un falso yo no significa que tienes que crecer en un ambiente con un padre muy abusivo y muy drogadicto y así. Pero en el ejemplo eso es lo que vamos a usar. Su papá es adicto al alcohol, toma muy a menudo y cuando toma, él se pone muy violento. El niño tiene que aprender desde muy pequeño que las emociones de su papá son muy importantes para el niño reconocer. Porque si su papá parece que está molesto o está enojado o está cierta cosa, muy probable que el niño está en peligro, que el padre lo va a pegar o peor, le va a pasar vergüenza tóxica. Que eres bien burro y que tú no sirves para nada y que esto y esto y esto, porque eso es muchísimo más doloroso que un golpe, tanto de plazo corto y de plazo largo y a la formación al cerebro. Entonces, ese niño va a aprender desde muy chiquito que hay que poner muchísima atención a su papá. Cuando regresa del trabajo, si su papá se mira sobrecargado, muy probable que el papá va a tomar. Y si toma, muy probable que el niño va a salir dañado, si sea físicamente o emocionalmente. Entonces, el momento que su papá entra en la casa, cada noche, el niño inmediatamente va a poner muchísima atención a su papá. Va a ver cómo está caminando, cómo está reaccionando, si está sonriendo y haciendo bromas, o si está aislándose o qué está haciendo para que el niño pueda adivinar qué está sintiendo su papá, cuál emoción está experimentando su papá, para que pueda prevenir dolor a sí mismo, al niño. Y ese niño va a aprender que es importante reconocer las emociones de todos. Es importante reconocer cómo está sintiendo su maestro en la escuela, porque si está en mal humor su maestro, muy probable que el maestro le va a gritar y va a decir, ¿cómo no lo puedes entender si ya te lo expliqué como 100 veces? Y luego el niño va a sentir vergüenza tóxica porque lo dijo enfrente de todos, básicamente diciéndole que es un burro enfrente de todos, y eso se siente horrible, ¿eh? Entonces, muy importante las emociones y reconocer las emociones de los demás. Y dice al cerebro, tus emociones no importan, tus emociones no son importantes. Algo hermoso pasa al cerebro alrededor de como 10, 11, 12 años de edad. El cerebro pasa por como una revolución y aprende todo de nuevo otra vez. Aprende, en realidad, ¿quién soy? En realidad, ¿eso que me enseñaron mis papás es verdad o no es verdad? ¿Cuál es mi color preferido? Siempre pensé que era azul, pero en realidad, ¿qué es? ¿Cuál comida me gusta en realidad? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es la diferencia entre lo que mis papás me enseñaron y realidad? Ahora, por la primera vez, voy a experimentar y voy a elegir verdades para mí misma, en cambio de solo creer ciegamente la realidad que mis papás me dan. Y entonces es una etapa muy importante y muy hermoso y muy difícil. Pero cuando llegamos a esa etapa de 10, 11, 12 años de edad, si estamos creciendo en un ambiente con vergüenza tóxica, en un ambiente con un apego mal sano, para poder identificar si tú estabas creciendo o si tú creciste con apego mal sano, váyanse a ver nuestro video sobre apego mal sano. Se llama Creando Conexiones Sanas. O también pueden ver nuestros shorts sobre crear un ambiente a ver, nuestros shorts que te van a ayudar lo más. Hay uno que se llama Crecí con apego mal sano. Esa pueden ver y esa te va a ayudar a aprender poder diagnosticarlo. Pero si creciste con un apego mal sano, cuando llegas a esa edad de 10, 11, 12 años de edad, esa parte de tu cerebro no desarrolla, porque tu cerebro dice no es necesario. No es importante reconocer mis emociones. Esa no tiene nada que ver. Lo que es importante es reconocer tus
emociones, las emociones de todos los demás, para que yo no experimento vergüenza tóxica, para que yo no muero. Y lo que pasa es que llegamos al punto que como adultos no podemos reconocer nuestras emociones. Solamente tenemos la habilidad de reconocer dos emociones muchas veces. Solamente podemos reconocer si estamos felices o enojados. Nada más, esas dos. Si es muy probable que conocen a alguien así o que son alguien así, porque es algo muy común, que es que dicen, ¿por qué estás enojada? Pues no estoy enojada, tengo otras emociones, ¿verdad? Me siento triste o me siento traicionada o me siento ta, 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 ta. Y dicen, no, es que estás enojada. ¿Es que estás feliz o estás enojada? Y cuando les preguntas, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bien, estoy feliz. Ok, pero no te miras feliz, te miras quizás un poco ansioso o algo así. No, no, estoy feliz, estoy bien. O enojado, ¿verdad? Que es feliz o enojado. Y eso no es porque son malos. Eso es porque tienen el falso yo desarrollado en su cerebro. No tienen el parte de su cerebro desarrollado que les permite reconocer sus emociones. Por eso están atrapados en solamente, pues estoy feliz o estoy enojado y nada más. Juan dice, a mí mi maestro me dijo así cuando estaba en tercer grado de primaria y que era un burro y que no aprendía nada y que no iba a llegar a hacer nada en mi vida y eso me afectó muchísimo en mi vida. Juan, gracias por compartir. Juan sigue diciendo, todavía lo recuerdo como si apenas me lo dijo ayer. Lo siento, Juan. Esa vergüenza tóxica es increíblemente doloroso. Cuando no sabemos cómo procesar eso y cómo gestionar esa vergüenza tóxica, cómo sanarlo, lo que pasa es que solo tienes dos opciones, Juan, y solo tuviste dos opciones creciendo. Pudiste desarrollar una adicción o pudiste desarrollar comportamientos de control. Y muchas veces hacemos los dos. Entonces, la razón que desarrollaste adicción, muy probable, o comportamientos de control, no es porque eras malo o grosero o te faltaba autocontrol. Es porque nunca aprendiste cómo gestionar y sanar esa vergüenza tóxica que te daron y te pasaron. Entonces, ¿cuál otra opción tuviste? Me hace muy feliz que estás tomando parte de este curso para que puedas ir aprendiendo y sanando eso, para que no estás constantemente atrapado en la necesidad de utilizar tu adicción o tus comportamientos de control, pero que puedes en realidad sanarlo y aprender cómo gestionarlo para que ni te afecte y no lo absorbas. Juan dice, tengo una adicción, ¿sí? Gracias por compartir. Es así, muy, muy, muy probable que eso es lo que iba a pasar. Entonces ya sabes por qué desarrollaste una adicción, porque no supiste cómo gestionar y sanar esa vergüenza tóxica. Y claro, no solamente es porque de esa única experiencia con tu maestro, es porque de todas las otras miles y miles y millones de veces que te pasaron vergüenza tóxica, primariamente tu cuidador primario. Entonces, sigue mirando y vas a aprender cómo sanar esa adicción, en realidad sanarla, no solamente aguantarla. Ok, con ese falso yo, es muy importante sanar el falso yo y desarrollar esa parte de nuestro cerebro para que podamos reconocer nuestras emociones, para que podamos procesarlas, para que podamos utilizar la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo sanar el falso yo? ¿Cómo desarrollar esa parte de tu cerebro? No es difícil. Súper, súper, súper sencilla. Es practicarlo. Es usar el formato de procesar, escribirlo, llenarlo varias veces, varias cientos de veces. Y eso va a desarrollar y activar esa parte de tu cerebro. Siguen mirando la clase de la semana que viene y la clase después de eso. Si hacen las asignaciones que te doy, van a poder sanar ese falso yo.
Si están mirando esto como parte del programa de nuestro curso en línea, tienen un ejercicio ahorita que deben de hacer que se llama el falso yo. En ese ejercicio te va a ayudar a identificar si tienes un falso yo y cómo empezar a sanarlo. Gracias, Juan, por decir gracias. Agradecimiento es muy importante, gracias. Ok, ahora lo que quiero hacer para terminar nuestra clase, voy a darles varios ejemplos de diferentes emociones o diferentes situaciones que están causando emociones. Y quiero que ustedes pongan en los comentarios o en el chat cuál es la emoción fundamental, cuál es la emoción real que están experimentando en ese momento. Primer ejemplo. Clara está mirando su cuenta de Facebook y en su cuenta de Facebook miró que su sobrina pequeña puso un comentario en una de las fotos que Clara puso ayer y que su sobrina dijo, ay, Clara, te extraño mucho, tía, te amo mucho. Y estaba como dándole mucho amor y cariño ahí en el comentario. ¿Qué es la emoción que Clara está expresando y cuál es la emoción real? Pónganlo en el chat y en los comentarios. Mientras que lo vayan poniendo, yo voy a dar mi opinión también. Yo pienso que está expresando gozo y amor. Y muy probable que esa es la emoción real también, la emoción fundamental, porque no cubrimos esas emociones, ¿verdad? Entonces, quizás también para dar otra opinión, quizás está expresando paz. Esa cara ahí en la imagen sí se miró que tenía paz, ¿verdad? Que se sentía como, todo está bien en el mundo. Paz. Entonces está expresando paz para poder mejor expresar la emoción de gozo o de amor. Las emociones positivas de gozo, amor, pasión son muy fáciles de reconocer. Ese ejemplo no debía ser muy difícil. Yo creo ahorita están como, no manches, Misty, esta es mensa. Sí, fue muy fácil, ¿verdad? Porque nos gusta experimentar esas emociones. Estamos muy familiares con esas emociones. A menos que si tenemos un falso yo muy desarrollado, en ese caso solamente vamos a poder identificar gozo. Pero la gran mayoría de nosotros podemos identificar esas tres muy fácilmente. Gozo, pasión, amor. Ahora otro ejemplo. Marta apenas se recordó que se le olvidó entregar un parte del proyecto en su trabajo que tenía que entregar ayer. Y apenas se dio cuenta y ya pasó el tiempo que debía entregarlo. Y ella sabe que va a tener grandes problemas cuando llega al trabajo hoy porque no lo completó. ¿Qué es la emoción que está expresando? ¿Y cuál es la emoción fundamental? Pónganlo en el chat y en los comentarios. Yo pienso que lo mejor está expresando estrés y quizás enojo con ella misma, como, oh, soy tan mensa. ¿Cómo pude olvidarme de eso? ¿Verdad? Pero ¿qué está cubriendo su enojo? Porque estrés es enojo. Y esa de que diciendo a sí misma, soy tan mensa. Igual, claro, es enojo. ¿Qué está cubriendo el enojo? Podría ser, pues en mi opinión, creo en este caso sería vergüenza tóxica. Porque ahora va a llegar al trabajo, su jefe la va a regañar, va a tener grandes problemas y ahora su jefe va a saber lo que Marta ya sabe de ella misma, que ella no es suficiente, que ella es mensa, que ella es inútil, que ella no vale nada. Entonces está experimentando vergüenza tóxica, yo pienso. Podría estar experimentando otras cosas también, pero muy probable eso es lo que es, yo pienso. Ok, otro ejemplo. Esta pareja, Verónica, se siente una necesidad de revisar muy a menudo el teléfono de su pareja. No le tiene confianza. En el pasado, él no ha sido fiel y ahora le da mucho miedo.
Entonces ella lo revisa muy a menudo y muy a menudo le dice, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esta aplicación? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde estás haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué es la emoción que está expresando Verónica? ¿Y cuál es la emoción fundamental? Pues cuando allí está hablando con su pareja, muy probable que está expresando enojo, la molesta. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Y esto? Y cuando está revisando el teléfono y no tiene la interacción con su pareja todavía, muy probable que está expresando miedo, pero quizás también enojo, que está como, oh, yo sí lo voy a cachar en algo, él va a ver, para que se le quite. Y que como ya acumulando más y más y más enojo, más y más y más enojo. Y la razón que está acumulando más y más y más enojo es porque su dolor está aumentando, aumentando, aumentando. Su miedo, su vergüenza tóxica, su traición, cada minuto más y más y más y más, mientras que vaya buscando y buscando con el miedo de qué voy a encontrar y qué voy a encontrar. Entonces, ¿qué es su emoción real? Ahí apenas nombré unos que podría ser su emoción real. No está enojada. Su emoción real es dolor, miedo, traición, vergüenza tóxica. Tiene miedo de experimentar todo ese dolor otra vez. Tiene miedo de experimentar esa trama otra vez. Se siente traicionada porque es su esposo que la debe cuidar, pero es él que le da más miedo de todo. Y se siente vergüenza tóxica, porque ya ves, atraigo personas malas, ya ves que hay mal de mí. ¿Por qué mi matrimonio es así? ¿Por qué todas mis relaciones eran así antes? ¿Y por qué no me ama? ¿Y por qué no soy suficiente para él? Y Ok, otro ejemplo. Este ejemplo ya dimos más al principio de la clase, con los dos hermanos que están peleando. Muy a menudo miramos enojo y confrontación entre nuestros hijos. De que, me está tocando, mami está respirando mi aire, mami está mirándome. Todo eso, ¿verdad? Mucho enojo. El enojo no es la emoción real. ¿Qué es la emoción real? Muchas veces es traición. Es su hermano o hermana que debe amarlo, que debe hacerle sentir como la persona más chistosa, más amable, más divertido de todo el mundo. Pero es su hermana que lo está haciendo sentir como no vale nada, como es molestante y como es menso y como, pues yo no quiero estar con mi hermanito. Ay, no, ¿verdad? Traición es algo muy, muy común, como la emoción fundamental, la emoción real entre hermanos. Hay muchas veces vergüenza tóxica ahí también, porque va a sentir vergüenza tóxica cuando su hermana lo trata mal, porque significa, pues, no soy su amigo de mi hermana. Ella piensa que soy molestante, igual como todos los demás, igual como yo pienso. ¿Va? Ok, otro ejemplo. Su esposa de Jorge lo está regañando por algo y Jorge solo se cierra, pone su pared emocional y no dice nada, solo guarda silencio y no siente nada. ¿Qué es la emoción que está expresando? Pongan lo que piensan en el chat y en los comentarios. Yo pienso que está expresando apatía. Está expresando como falta de emoción, ¿verdad? Pero apatía sí es una emoción. Entonces, como no, pues no me duele nada, no me siento nada. Adelante, di lo que quieres decir. Ya lo he escuchado antes. Adelante. Pero ¿qué es la emoción real? Muy probable que se siente vergüenza tóxica, un traicionado, miedo, dolor, una mezcla de todo, ¿verdad? Y tan potente y doloroso que es eso que lo va a cubrir con apatía. Apatía muchas veces puede ser una forma de enojo también. Ok, otro ejemplo. Esta niña que tiene solo como 2 años de edad está chille, está llore. ¿Cuál es la emoción que está expresando? Déjame explicar un poco más la situación.
La niña no durmió su siesta ese día, entonces está muy cansada y está llorando y en mal humor y cualquier cosita que pasa es que, ¡ay, se acabó el mundo! ¿Verdad? ¿Qué es la emoción que está expresando? Tristeza, ¿verdad? Pero tristeza, aunque muchos piensan que es una emoción fundamental, no lo es, ¿verdad? No lo es. Entonces, ¿qué es la emoción real que está experimentando? Aquí es donde es muy útil utilizar estas tarjetas infantiles que les di. Voy a poner otra vez la imagen. Aquí agregué enfermo, cansado, tristeza y hambre, porque es importante para los niños ir reconociendo, y adultos también, ir reconociendo que cuando estás cansado o enfermo o tienes hambre, no vas a poder reconocer ni procesar tus emociones muy bien y van a causar una reacción más dramática de tus reacciones. Entonces, muchas veces identificando, tiene hambre o está cansado o está enfermo, es igual de útil que reconocer la emoción fundamental. Por eso quizás no puedes reconocer la emoción fundamental, no sabes exactamente qué es, pero sabes que sí está cansada o que sí tiene hambre o que sí está enferma. Simplemente reconociendo uno de esas tres es suficiente para poder decir, ok, vamos a enfocarnos en eso y arreglar eso. Y naturalmente la emoción se va a disminuir y se va a poder procesar cuando primero nos enfocamos en arreglar eso. Igual como adultos, si yo tengo hambre, ni me hables. Se me hace muy, muy, muy difícil procesar mis emociones si tengo hambre. Por eso ya sé que hay que identificar eso como una emoción fundamental para mí, que tengo hambre. Entonces voy a arreglar eso primero y luego voy a poder poner en perspectiva mis emociones, porque quizás solo estuve experimentando un poquito vergüenza tóxica o un poquito miedo, pero porque tuve hambre, lo hizo muy extremo. Por eso ya cuando arreglé que ya no tengo hambre, ya pude ver, solo tuve un poquito miedo y lo pude procesar y ver qué es real y qué no es real y seguir adelante. Igual como en la niña pequeña, quizás solo está frustrada porque no pudo poner su cuchara en su boca bien y se le cayó la comida en su camisa, por eso está frustrada. Su emoción fundamental lo mejor sería algo como vergüenza tóxica o dolor o soledad, pero es muy extremo porque tiene hambre o está cansada, ¿verdad? Ok, otro ejemplo. Esta niña está en la tienda con su mamá, tiene como unos 8 años de edad y le dice a su mamá, yo quiero una galleta. Y la mamá dice, no, no puedes tener galleta, vamos a comer cena al rato. No, quiero mi galleta, ya quiero mi galleta. Y empieza a gritar y tener un berrinche grande, ¿verdad? Aprendemos más sobre los berrinches, sobre cómo lidiar con eso, cómo disciplinar en una manera sana, cómo crecer los niños no con premios ni con castigos, sino con lo que en realidad sirve en el fase 3. Nos enfocamos muchísimo en eso en el fase 3. Pero ahorita no estamos hablando de cómo va a reaccionar la mamá o cómo puede reaccionar la mamá, vamos a hablar de la niña. ¿Qué es su emoción que está expresando? Enojo, muy enojada. ¿Qué es la emoción real? Muchas veces con los berrinches y con las veces que los niños se ponen enojados con nosotros como cuidadores primarias, es porque están experimentando miedo. Yo sé que van a ver a esa niña y van a decir, ella no tiene miedo. Yo sé que ella no tiene miedo. Ella solo está mal creada. Ella solo es grosera. No. Déjame explicar un poquito más. Si tú nunca pudiste elegir casi nada en tu vida,
si hubo otra persona diciéndote cuáles ropas ponerte, cuál comida comer, qué hacer siguiente, a cuál escuela donde vas a ir, qué vas a hacer durante todo el día, a cuál doctor vas a ir, cuándo vas a ir al doctor y cuándo no, con quién vas a jugar y no, y todo, cualquier cosita en tu vida ya estaba elegida por ti. Y si esa persona que lo estaba eligiendo era una persona, a veces pudiste depender en ellos y a veces no, ¿cómo vas a sentirte? Muchísimo miedo, ¿verdad? Si no puedes controlar tu propia vida y te sientes que quizás la persona que lo está controlando no es muy seguro, quizás no da validez a tus emociones siempre, vas a sentirte muchísimo miedo. Por eso vas a querer controlar todo. Vas a querer tener tu galleta cuando quieres tener tu galleta. Vas a querer jugar con la pantalla hasta cuando tú elijas que ya no quieres jugar. Y cuando otra persona te dice, no, ya no puedes jugar, vas a tener mucho miedo porque otra vez tu cerebro se va a dar cuenta, ya ves, yo no puedo controlar nada en mi vida y si yo no puedo controlar mi vida, yo no puedo asegurar que estoy bien en mi vida. Entonces, no, eso no puede pasar. Yo tengo que poder controlarlo. Por eso voy a demandar que lo controlo. Y lo más que yo miro que mi cuidador primaria acepta mis demandos, que mi cuidador primaria me pone en el lugar donde yo tengo que estar en control, que me da la galleta después del berrinche y me da la pantalla después del berrinche, aún más se reafirma en mi cerebro, ya ves, no eres segura. A veces puedes depender en ellos, a veces no. Y hasta ellos mismos están diciendo, ok, tú contrólalo porque yo no puedo o yo no quiero. Entonces, mucho miedo allí. Hay que reconocer la emoción real para que no estamos mirando a esa niña como mal creada, como desrespetuosa, como grosera. No, está experimentando mucho miedo. Ayúdala a reconocer eso, para que cuando llegamos a la clase de Encuentra la Realidad, puedes ayudar a esa niña a procesarlo. Oh, me encanta la clase de Encuentra la Realidad. Cada vez que enseño esa clase me pongo bien emocionada. Me encanta esa clase, porque esa es como el carne de todo lo que estamos aprendiendo. Es la parte súper, súper, súper emocionante, cuando vas a poder ayudarla a procesar sus emociones a esa niña. Ayudar a tu pareja a procesar sus emociones. Ayudar a ti a procesar tus emociones para que no estás atrapados en ellas. Ok. Quiero mencionar con las emociones fundamentales. Es difícil al principio reconocer cuáles son. Con práctica vas a poder. Y recuérdense que esta es una conexión nueva que vas a tener que establecer, físicamente crecer. Entonces, solamente se crece esa con práctica, con consistencia. ¿Se recuerdan? El gran reto de este programa es consistencia y congruencia. Consistente, congruente, consistente, congruente. Eso siempre les voy a hablar. Sean consistentes y sean congruentes. ¿Se recuerdan? Congruente significa que tus acciones son un reflejo de lo que crees. Si crees que es importante, es bueno ser honesto, eres honesto. Si crees que es bueno ser paciente, eres paciente. Y así, ¿verdad? Congruente. Ok, su tarea. Esta semana, su tarea, nombrar tu emoción real en voz alta al menos una vez cada día esta semana. No doy tareas solo a la mensa y solo para llenar su tiempo. Son con un propósito muy, muy, muy específico. Estamos activando y desarrollando ciertas partes de nuestro cerebro cada semana con un propósito. Identifica tu emoción real y hazlo en voz alta. Estamos activando varias diferentes partes del cerebro ahorita con esto, ¿ok? Entonces, háganlo en voz alta, aunque se sientan como son locos. Hazlo en voz alta. Entonces, esta semana
Mírate en el espejo y puedes decir, ok, hoy me sentí vergüenza tóxica cuando esto pasó. O aún mejor, con práctica, haciéndolo después del hecho por varios días, diciendo, ok, durante el día hoy yo me sentí esto y quizás puedes agregar por qué. Yo me sentí vergüenza tóxica porque mi esposo me criticó. O yo me sentí miedo porque miré algo que me hizo recordar de un trauma que tengo. Qué buenísimo si puedes decir porque si no, está bien. Pero ya cuando tienes unos días haciéndolo después del hecho, trata de hacerlo en el mero momento. Hoy ese es el gran reto, pero no te preocupes si no lo puedes hacer al principio. Primero vamos a hacer la conexión después del hecho, como hacemos en todas las cosas en este programa. Es después del hecho, porque en el momento es primariamente el sistema límbico que está encargado, ¿se recuerdan? Así que va a ser muy difícil hacerlo en el momento, hasta que ya tienes un poquito de una conexión ya establecida. Pero ya cuando crece un hilo flaquita allí, trata en el momento, durante esta semana o la semana que viene, a decir, ok, ahorita no me siento bien, no sé por qué. ¿Qué me siento? Yo creo, quizás me siento, y mira tu página de los 9 emociones. Es decir, ok, yo sé que no es gozo, yo sé que no es pasión, yo sé que no es amor. Yo creo es soledad. Creo que me siento sola ahorita. Por eso tengo prendido el televisor para que no tengo que pensar en nada y estoy escuchando las voces y están llenando ese hueco. Entonces, en el momento, trátalo. Ok, esa se concluye nuestra clase para hoy. Quiero brevemente repasar esta imagen hermosa, el formato de procesar. Ok, esta es su primera vez que conocen el formato de procesar. Van a llegar a ser amigos muy, muy buenos a lo largo de este programa. Aprendimos cómo hacer la caja que tiene el número 2 de las emociones. Cuando llenan esa caja, está bien poner emociones que no son emociones fundamentales. De hecho, no te preocupes de solamente poner emociones fundamentales. Pero lo que quiero que empiecen a practicar es reconocer la emoción fundamental para que puedan poner la emoción de que, ay, me siento ansiosa, me siento enojada, me siento... Y también incluir las emociones fundamentales después. Es decir, ok, pero Misty me dijo que enojo y ansiedad y todo eso no es la emoción real, entonces, ¿qué me siento en realidad? Creo que me siento vergüenza tóxica y así, así, así. Entonces pueden ir llenándolo con la emoción fundamental después. Ok, rayito de la luna. Sí, rayita de luna. Ay, qué bonito tu tag, me gusta. Sí, Soledad, gracias. Gracias por comentar, tienes razón. A pesar de tener mucha familia, ay, qué tan a menudo nos sentimos así, ¿verdad? Que nos sentimos completamente solos, aunque estamos rodeados de muchísimas personas. Y eso es porque no hemos aprendido a conectarnos en una manera real. Solamente estamos usando el triángulo de drama para conectarnos con nosotros mismos y con los demás. O huyendo de conexión, todavía en el triángulo de drama solito, pero huyendo de conexión de los demás por medio de una adicción o comportamiento de control. Rayito de luna, cuando empiezas a aprender cómo utilizar la vulnerabilidad, esa soledad se va a ir disminuyendo porque las conexiones que estás haciendo te dan muchísimo más placer, dopamina, endorfinas, serotonina, se meta la cantidad perfecta de esas químicas en tu cerebro para activar ese sentimiento de paz y gozo. Entonces, sigue aprendiendo. Bienvenida si esta es tu primera clase. ¿Por qué huimos de la conexión? Preguntó Rayito de Luna. Muy buenísima pregunta. Huimos de la conexión porque no sabemos cómo conectar. O déjame explicarlo así. Conectar en una manera sana no es natural. Solo hay 2 maneras de conectarnos. Es por medio del triángulo de drama, que es la manera más sana, o la vulnerabilidad, que es la manera sana. Y la manera natural es el triángulo de drama, cuando no tenemos la corteza prefrontal desarrollado. Porque nacemos
con el sistema límbico más desarrollado que la corteza prefrontal. El sistema límbico elige cuando estamos entrando en ese triángulo de drama, porque es como siendo animal, es solamente reaccionando, es luchar o huir. Si no conoces mucho sobre el triángulo de drama, vaya a nuestras clases que se llama el triángulo de drama y solito en el triángulo de drama para aprender más. Pero cuando vas creciendo, si nunca miras vulnerabilidad modelado, no vas a desarrollar esa parte de tu cerebro. Igual si tú creciste en un ambiente donde nunca miraste ni escuchaste nadie hablar, por decir, si viviste en una isla con una familia que nunca hablaban y nunca escuchaste a nadie hablar, nunca miraste ni un tele ni nada así, nadie hablando, el parte de tu cerebro que te enseña y lo hace posible que hablas y expresas cosas, no va a desarrollar. Si hacen una escanea de tu cerebro, van a ver que literalmente no está allí, no está activado, no es vivo esa parte de tu cerebro. Por eso es imposible para ti hablar. Pero puedes ya de grande desarrollar y activar esa parte de tu cerebro. Y eso es exactamente lo que está pasando cuando creces en un ambiente que no miras modelado la vulnerabilidad. El parte de tu cerebro que te causa usar la vulnerabilidad en una manera natural no desarrolla. Por eso no sabes cómo. Y por autocontrol puedes tratar de hacerlo de adulto, pero es puro autocontrol. Es solamente, ok, voy a aguantar mi ira, voy a ser paciente, voy a procesar mis emociones. Y en un día muy, muy bueno sí lo vas a poder lograr con ese autocontrol, porque vas a poder lograr reflejar imágenes y experiencias que tú has mirado en otras personas, porque seguramente has mirado la vulnerabilidad unas veces en otras personas y vas a querer reflejar eso, como, ok, miré una vez que una madre en una película o en la tienda, cuando me fui por mandado, reaccionó con muchísima paciencia con su hija cuando empezó con, quiero mi galleta. Y eso es como yo quiero reaccionar. Entonces, por autocontrol, así voy a reaccionar cuando mi hija así actúa, porque lo miré y lo voy a hacer. Pero cuando no está desarrollado esa parte de tu córtex prefrontal, no va a ser natural. Es decir, lo vas a poder reflejar y hacerlo, como fingirlo, pero no es la primera cosa que vas a tratar, especialmente si tienes emociones altas. Si estás sobrecargada, si tienes hambre, si tienes dolor de cabeza, si estás frustrada y tu niña empieza con, ay, que quiero mi galleta, o tu esposo empieza a criticarte o tienes un provocador de trama, la primera cosa que vas a hacer naturalmente para reaccionar no va a ser paciencia y procesar mis emociones y tus emociones y cómo voy a reaccionar. Y mija, vamos a procesar cómo te sientes y esto. No, ¿verdad? Suena completamente ridículo. ¿Cómo vas a reaccionar? Es luchar o huir. Vas a regresar el crítico a tu esposo o vas a aislarte o vas a decir a tu hija, oh, esa no se hace en esta casa, no me trates así, no seas grosera. O vas a aislarte o vas a decir, oh, ¿sabes qué? Ten la galleta, ¿verdad? Yo no puedo ahorita, no puedo contigo. Entonces, eso es la razón que miramos que huimos de la conexión. Todavía estamos conectando, pero es por medio del triángulo de drama. Y es porque no tenemos desarrollado esa parte de nuestro cerebro. Cuando lo desarrollamos, es natural. Yo sé que suena loco y me dicen como, Misty, yo sé que nunca voy a llegar a ese punto cuando reacciono con calma y paciencia de que, ay, mija, que esto y esto, y ay, mi pareja, que esto y esto. No, eso es como en tu mundo imaginario, Misty. Yo sé que no vas a ser perfecta, nunca somos perfectos, tenemos nuestros días, ¿verdad? Pero son momentos breves. No debe ser la manera que vivimos, no debe ser el normal. Debe ser un momento breve y, perdón, que te respondí así. Esto es en realidad como quise responder. Y ¿ok? Entonces es así, en realidad es lo que va a ser natural. Y va a ser natural que por la mayoría del tiempo sí estamos respondiendo exactamente como queremos. Ojalá eso contestó tu pregunta. Una respuesta larga,
pero la pregunta era buenísima. Entonces, gracias, Rayito de Luna. Ok, vamos a terminar con la clase para hoy. La clase de la semana que viene se llama El enojo es bueno. Tenemos clases en vivos cada sábado a las 7 de la mañana y cada martes a las 8 de la noche. Luego pueden ver estas clases en cualquier momento que quieran. Siempre están disponibles ya pregrabados en nuestro sitio de web, que es helaman.center.com. También en nuestro canal de YouTube, que es Helaman Center. También en los podcasts por iTunes, Spotify, Pandora, Amazon Music, todo eso. Pueden encontrar los podcasts igual. Pueden buscar Helaman Center o Rehabilitación y Resiliencia y van a salir todas las clases. Ok, vamos a terminar con una oración. Yo voy a ofrecer la oración para hoy y luego nos vemos en la siguiente clase. Nuestro Padre Celestial, gracias que tuvimos la oportunidad de estar juntos en una clase hoy. Gracias que tenemos emociones para ayudarnos a reconocer cuando nuestro cerebro necesita ayuda a comprender cosas. Gracias que las emociones nos pueden ayudar a crecer y desarrollar. Te pido una bendición especial con todos que miran o escuchan esta clase, que puedan tener sabiduría, saber cómo empezar a reconocer sus emociones, cómo poner en práctica lo que aprendieron hoy, para que puedan tener la bendición de poder crecer y de poder aprender de cada experiencia en cambio de solo tratando de sobrevivir. Deseamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Gracias a todos por estar aquí hoy. Si tienen otras preguntas, los pueden poner en los comentarios o en el chat. Yo leo los comentarios, así que si no alcanzan a ponerlo en el chat, igual los comentarios, ahí los leo. Y nos vemos siguiente semana o el martes en las siguientes clases en vivos. Adiós. Up ahead